Bien, pues aquí en la mesa pues tenemos a Mariano Torres Ortiz y Esther López Rosendo, que nos van a presentar, ¿no?, interacción entre fenicios y poblaciones locales en la bahía de Cádiz. Voy a hacer unos pequeños apuntes, ¿no?, para conocer mejor a estos investigadores. Esther López Rosendo es una destacada arqueóloga con amplia y profunda trayectoria en investigación y arqueología profesional, centrada en temas de prehistoria, culturas protohistóricas e incluso romanas en el sur de la península ibérica. Licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla y luego en 1999 se traslada a la Universidad de Cádiz para comenzar su estudio de doctorado y se especializa en temas de protohistoria de Andalucía y cultura material fenicio-púnica, ¿no? Su trayectoria de investigación pues se ha centrado en el estudio de poblaciones tartésicas en el interior de la provincia de Cádiz. Es miembro, ¿no?, de investigación de muchos proyectos. No voy a nombrarlos todos porque si no estaríamos aquí bastante rato, ¿no? Vamos a destacar Necrópolis en Mesas de Alta, los Castillejos de Alcorrín en Manilva, Málaga. También ha participado en el proyecto Fenicio Indígena en el sureste de la península ibérica, en el proyecto internacional de Tel Regreb con numerosas becas de estancia en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Y luego, pues además de eso, pues como arqueóloga profesional ha sido directora y subdirectora pues de muchas, ¿no?, de muchas excavaciones, ¿no? Por ejemplo, la meseta de Puerto Serrano desde el año 99, el yacimiento tartésico de los Villares de Jerez, el castillo de Castellar de la Frontera. Y luego también ha trabajado, ¿no?, para el Ayuntamiento del Puerto de Santa María con la catalogación de fondos arqueológicos, reformas del Museo Municipal, y en 2019 en el Museo Arqueológico de Alicante como asesora científica y también catalogación de materiales fenicio-púnicos para la Carta Arqueológica Subacuática, ¿no? También ha dirigido numerosos proyectos y campos de trabajo como la puesta en valor de la muralla fenicia de Fonteta de Guadarrama de Segura, y desde 2021 trabaja como arqueóloga técnica para el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, en las excavaciones del yacimiento protohistórico de los Saladares de Orihuela, en la muralla ibérica de la Alcudia de Eche, y también es miembro de investigación de prehistoria y protohistoria de la Universidad de Alicante. Realmente tenemos que destacar que en su caso hay una combinación, ¿no?, pues de rigor académico, experiencia, ¿no?, en el campo como arqueóloga y con un conocimiento de todo lo que serían esas culturas, ¿no?, que modelaron el subpeninsular y que, bueno, pues que la verdad que la hacen en una persona imprescindible también para que participe ¿no?, en estas jornadas con esta temática. Bueno, pues ya ¿no?, va a colaborar y nos va a hablar, ¿no?, junto con el doctor Mariano Torres Ortiz, que también es otra figura clave para el estudio de la protohistoria y la arqueología, ¿no?, en la península ibérica. Y aquí de nuevo pues tenemos una sólida formación académica con una gran labor de investigación, ¿no? Es profesor titular, ¿no?, de la Universidad del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector también, ¿no?, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, y también es correspondiente de la Real Academia de la Historia, ¿no? Destacamos su tesis, ¿no?, de Tartesos, la cultura orientalizante de la península ibérica, dirigida por el doctor Álvaro Gorbea, que es una de las obras de referencia en esta materia. Es un reconocido especialista en la protohistoria del Mediterráneo y de la península ibérica, y que ha formado pues parte de numerosos proyectos de investigación, tanto del mundo tartésico y fenicio como del bronce final y de la Edad del Hierro en el sureste de la península ibérica, ¿vale? Entonces realmente pues nos encontramos que es una persona de relevancia dentro de lo que sería, ¿no?, de publicaciones. Tiene una producción científica muy extensa, con monografías, artículos de impacto, y la verdad que si nos pusiéramos aquí, pues no estábamos aquí, mañana creo que todavía está ahora si nombramos la cantidad de artículos que tiene. Si es necesario, ¿no?, pues destacar que además de toda esa cantidad de publicaciones científicas, bueno, algunas sobre la Gadir fenicia, en solitario con otros investigadores, bueno, pues vamos a destacar la de la necrópolis fenicia de Cádiz, el teatro cómico del que ayer, ¿no?, nos habló la conferenciante, el castillo de San Sebastián, ¿no? Y por último, destacar que forma parte, ¿no?,
del equipo de investigación que ahora mismo, ¿no?, está en el yacimiento fenicio de La Fonteta, liderado por el profesor Alberto Lorio de la Universidad de Alicante, y ha colaborado con el estudio de materiales cerámicos, escarabeos, sistemas de fortificación y demás, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que el doctor Mariano, bueno, pues representa esa excelencia académica en este mundo de la civilización protohistórica, y su trabajo, pues, es esencial para poder comprender todos esos procesos de integración cultural y formación de las sociedades complejas de la península ibérica. Y sin más dilación, pues le doy las gracias por su asistencia a esta jornada y ya nos contará. Después de esto recuerdo que tendremos un pequeño receso y luego continuamos. Pues muchas gracias por la presentación y, lógicamente, lo primero es agradecer a la organización de estas jornadas, el Instituto de Estudios Ceutíes, pues su amable invitación para contar con nosotros en la jornada de hoy. Vamos a tratar de un tema, de unas cuestiones que llevamos investigando desde hace mucho tiempo, muchos años, que es la interacción entre las poblaciones fenicias llegadas del Próximo Oriente y las poblaciones locales establecidas en la bahía de Cádiz, pues en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Geográficamente nos encontramos al oeste del estrecho de Gibraltar, ya en un ámbito atlántico, pero dentro de un eje y de un vector en el que el Mediterráneo, lógicamente, tiene una gran importancia y, de hecho, no se explican los procesos que tienen lugar en la zona sin la presencia de gentes llegadas desde dicho ámbito geográfico. Y desde el punto de vista económico, la integración de toda esta zona con el Mediterráneo, pues como digo, va a ser evidente desde el primer milenio antes de Cristo. Esa situación en el estrecho lo vincula claramente también con Ceuta, nos mete dentro de esa misma dinámica, de esa misma región. Y pasando ya a lo que es el ámbito de la bahía gaditana, pues señalar cómo desde un momento que podemos situar en torno a las décadas finales del siglo IX antes de Cristo, nos vamos a encontrar con una presencia de poblaciones fenicias en un ámbito geográfico que, como también nuestro predecesor ha señalado en el caso de la península de Tánger, se encuentra ya ocupado, es decir, no llegan a un lugar vacío, sino donde ya vive gente y con la que tienen que entrar en contacto a la hora de realizar pues sus intercambios comerciales, etcétera, etcétera. En este sentido, pues señalar cómo tenemos toda una serie de establecimientos, de lugares donde las poblaciones fenicias van a asentarse en el propio archipiélago gaditano, que digamos que es la ubicación tradicional de la Gadir fenicia, en el castillo de Doña Blanca, como también se señaló ayer, o en el cerro del castillo de Chiclana, aunque en este caso en un momento que cronológicamente seguramente es más avanzado. En este sentido, lo que hacen los fenicios en la bahía de Cádiz es generar un espacio político que recuerda enormemente a aquel con el que están trabajando en la propia Fenicia. En muchas ocasiones una ciudad en un ámbito insular, en este caso Gadir, en el caso fenicio Tiro o la propia Arbaz en la costa de Siria, con un establecimiento fortificado
generalmente en tierra firme, a partir o alrededor de los que gravitan toda otra serie de asentamientos de menor entidad. En este sentido, crean un espacio político, pero en el que la ciudad de Gadir, de Cádiz, va a tener siempre un papel desde el punto de vista político de carácter hegemónico. La llegada de los fenicios a Cádiz se produce en un marco geográfico bastante diferente al que vemos en la actualidad. Y en este sentido, también como se señalaba ayer, tenemos la presencia de dos islas, un primer asentamiento en la isla de menor tamaño, que las fuentes clásicas reciben el nombre de Eritella, y con posterioridad el asentamiento y lo que es la necrópolis se sitúa en el ámbito de la isla mayor, que también en las fuentes clásicas recibe el nombre de Cotinusa. Son nombres griegos. Realmente no sabemos bien cómo llamaban los fenicios a estos espacios geográficos. Pero seguramente tenían un topónimo fenicio. En el caso de la isla de menor tamaño, planteamos en su momento un teórico Ivashtart o un teórico Iftinit, porque sabemos que estaba consagrada a Tanit o a Astarte en época posterior. Y en un pequeño altozano junto a la orilla norte del canal Bahía Caleta, que separaba las islas gaditanas, como digo, en torno a finales del siglo IX a.C., en torno al 800, en el números redondos, se va a establecer ese asentamiento de carácter fenicio que había sido buscado de manera recurrente en la isla de Cádiz, pero que en este sentido había sido bastante esquivo a la hora de poder determinar cuál era el más antiguo asentamiento fenicio en la isla de Cádiz. No es el único, el Teatro Cómico, hay otros lugares, otros yacimientos de cronología similar en sus alrededores, a los que hay que añadir alguno más en la actualidad, y precisamente ese hecho supone que hay una presencia fenicia de cierta entidad justamente en la isla en torno al 800 antes de Cristo, como venía comentando. ¿Qué características tiene este asentamiento? Pues desde el punto de vista urbanístico y de las construcciones, lo que nos encontramos aquí lo podíamos encontrar perfectamente en el otro extremo del Mediterráneo. Es un tipo de arquitectura fenicia con estructuras de cocina y hornos de carácter fenicio que nos están hablando a las claras de cuál es el lugar de origen de estas poblaciones, del ámbito de los antiguos del antiguo reino de Tiro en el sur del actual Líbano, algo que por otra parte pues también nos estaban confirmando las fuentes escritas. No me voy a detener mucho en la estructura del asentamiento. Señalar la presencia de calles, las casas de muros rectos y una cultura material en la que las cerámicas fenicias, digamos que constituyen el grueso de los materiales recuperados. No me voy a centrar en ellas porque al tratar en esta charla básicamente de la cuestión de la interacción entre las poblaciones fenicias y las poblaciones locales, lo que vamos a ver es cuáles son los elementos, en este caso básicamente de cultura material cerámica, de las poblaciones locales que nos encontramos en el asentamiento fenicio, porque desde un inicio
En este asentamiento, y igualmente ocurre lo mismo en el castillo de Doña Blanca, debió haber la integración de un importante contingente poblacional de origen local, lo que no es óbice para considerar Gadir o el castillo de Doña Blanca asentamientos fenicios desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la práctica de la escritura, desde el punto de vista incluso de algunas prácticas culinarias, como la presencia de hornos tanur. Estamos ante poblaciones que en buena medida son de carácter exógeno, pero como en todo proceso colonial implica la integración del factor local, y precisamente eso es lo que vemos a lo largo de toda la secuencia de este sitio, de este yacimiento, donde desde el 800 hasta mediados del siglo VI a.C. nos encontramos con una cantidad significativa de cerámica fabricada hecha a mano, que además vamos viendo cómo va cambiando a lo largo del tiempo, en función también de lo que ocurre en las secuencias que nos encontramos en tierra firme. Y al igual que en el caso de la cerámica fenicia, nos encontramos con todo el elenco de la vajilla: ánforas de transporte, cerámica de mesa para el consumo, para el servicio de mesa, etcétera, etcétera, pues también nos encontramos con todo el mismo elenco de todo el inventario de la vajilla de las poblaciones locales, integradas en este caso en la Gadir fenicia. Y tenemos, por tanto, los vasos de almacenamiento, que lo denominamos vasos de tipo chardón, de grandes dimensiones, para el almacenamiento de grano, de materiales alimenticios, etcétera, que los tenemos usados en las habitaciones precisamente con esta función, y cerámica, en este caso también para el servicio de mesa. Y en concreto, dos clases cerámicas plenamente documentadas en el ámbito del hinterland, de las campiñas gaditanas, del Guadalquivir hasta de Huelva, como son las denominadas cerámicas con decoración de retícula bruñida o decoración bruñida interna, hechas a mano con unos patrones decorativos muy característicos, que son propios, como digo, de las poblaciones locales, prácticamente desde Huelva hasta la zona de Vejer de la Frontera, siempre formas abiertas y por tanto dedicadas a la presentación y el consumo de alimentos de diferentes características. Y por tanto nos está indicando el consumo en cerámica local de probablemente también recetas culinarias que deben atender a el mismo origen. Con las cerámicas esgrafiadas tenemos la misma dinámica. Son cerámicas con decoración geométrica post-cocción, difíciles de hacer, muchas veces también con las superficies internas cubiertas de ocre. Las tenemos bien documentadas en Cádiz y también en otros lugares de la costa malagueña, incluso en el norte de África las tenemos en Lixus. Y por tanto son producciones que también nos están hablando de ese trasiego de gentes y de materiales entre ambos lados del estrecho. Esto todo que estamos viendo es del periodo II, básicamente la primera mitad del siglo VIII a.C. Lo mismo pasa con las cerámicas de cocina, las ollas, que remiten a tradiciones locales y a la al cocinado de recetas de comida local para el consumo de individuos a los que les gusta este tipo de comida, que por lo tanto hay que considerar como locales. La misma dinámica sigue a lo largo de toda la secuencia del asentamiento
a lo largo del siglo VII a.C., en el periodo de tres, desde el último tercio del siglo VII a inicios del siglo VI a.C., nos encontramos con la misma dinámica, una arquitectura plenamente fenicia, de muros rectos, estancias cuadradas, con el uso de técnicas arquitectónicas también claramente orientales, como son los muros de pilares, que tenemos bien atestiguados en otros lugares como Cartago o el propio Próximo Oriente, y donde de nuevo, junto a todo el elenco, a todo el inventario de la cerámica fenicia propia del momento, varios detalles de la excavación, pues seguimos encontrándonos con un porcentaje significativo de cuencos, de cerámica para el consumo, que siguen estando fabricadas a mano frente a la cerámica a torno del mundo fenicio, del ámbito fenicio, y que siguen mostrando las mismas decoraciones bruñidas en el interior, que nos están hablando de esa pervivencia de tradiciones, esa resistencia al cambio en cierta medida por parte de los individuos de cultura local que se siguen integrando, en este caso, en ámbito colonial. Copas, cuencos, ollas. Es decir, seguimos con esa práctica, con esas pautas de consumo de alimentos locales fabricados a la local, los elementos decorativos, las incisiones, etcétera, etcétera, los vasos a chardón. Voy pasando más rápidamente, y junto con esa tradición de manufactura local, pues la inclusión y adopción de elementos iconográficos de origen fenicio, de origen oriental, como es el caso de esta flor de loto en este gran vaso de almacenamiento, que ni siquiera es un elemento de élito de prestigio como lo podíamos tener. Todos ellos nos está hablando de esa hibridación, de esa mezcla cultural, de esa convivencia entre poblaciones fenicias y poblaciones locales en el propio asentamiento colonial, que veremos que es una pauta que al contrario, o de cierta manera dada vuelta, vamos a ver en el ámbito de la campiña gaditana. En el periodo 4, en el segundo cuarto del siglo VI a.C., muy mal conservado, no me voy a detener en él, con un umbral con pavimento de conchas, etcétera, etcétera, un hogar, pero hasta que la secuencia fenicia arcaica cesa en el Teatro Cómico de Cádiz, nos vamos a encontrar con toda esta serie de materiales, cerámicas a mano, que nos está indicando la integración, la clara integración entre ambas poblaciones en el sitio. Ese elemento local lo vemos incluso en las modas de vestir y la presencia de fíbulas, que tradicionalmente las fíbulas son los imperdibles que se usan para cerrar las ropas, que remiten al ámbito tartésico del Valle del Guadalquivir, del suroeste de la península ibérica, como es el caso de esta fíbula de tipo Alcores, que recibe su nombre porque la primera fue precisamente hallada en la zona de los Alcores de Carmona. Nos vamos al otro lado de la bahía y ahí nos encontramos con el importante asentamiento fenicio del Castillo de Doña Blanca, en un contexto donde tenemos asentamiento fenicio, presencia de poblaciones locales, la sede de San Cristóbal, y uno de los más preciosos ejemplos de esa interacción entre fenicios y locales en este contexto colonial fenicio de la Bahía de Cádiz, que es el túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres, que fue excavado, al igual que el castillo de Doña Blanca, por el profesor Ruiz Mata desde finales de los años 70 y principios de los años 80 del siglo pasado.
asentamiento. A ver si soy capaz. La zona teórica del hábitat indígena y el área del túmulo 1. En el caso de Castelloña Blanca es un asentamiento amurallado de tipología oriental que ha proporcionado pues un importante vestigio de urbanismo fenicio del siglo VIII a.C., también con calles, casas de muros rectos y la misma dinámica que se observa en el teatro cómico. Pero como digo, es precisamente en el túmulo 1 de la necrópolis de las Cumbres donde nos encontramos también con esta convivencia entre poblaciones locales y elementos de cultura material e incluso prácticas culturales de origen oriental. Es una necrópolis de cremación donde se han recuperado más de 60 enterramientos, organizados alrededor de un quemadero, enterramientos en urna, los más antiguos en cerámica a mano, los más recientes en cerámica a torno, que sigue la tipología de la cerámica colonial fenicia del Mediterráneo occidental. Y junto a estos elementos, cuencos, copas, vasos para trasegar líquidos, quemaperfumes, todos de tradición fenicia, vasos para perfumes en alabastro, que nos están indicando el uso de este elemento que es enormemente importante en el mundo oriental y que se dedica especialmente a las divinidades y en el ámbito oriental a los reyes, a los monarcas. Y junto a ellos, como digo, pues esa convivencia, en este caso de elementos a mano, con copas para el consumo de bebidas, y que nos está indicando cómo probablemente está ocurriendo lo mismo que en Cádiz, en el Castelloña Blanca, esa integración de población local dentro de un ámbito urbanístico y con unas formas de vida que básicamente eran de carácter oriental. Y para terminar mi parte de la exposición, señalar pues el por qué llegan o vienen los fenicios a esta zona, y básicamente porque se establecen a las puertas de Tartesos, en el sentido de en un lugar relativamente periférico en función de los principales recursos mineros, pero en un lugar estratégico dentro de las rutas de navegación, por una parte, y seguramente en un lugar donde las poblaciones locales les están dando unas enormes facilidades para asentarse. En la zona no hay metales, no hay plata, no hay plomo, no hay otros elementos, y en este caso pues el elemento fenicio en sí sería bienvenido, y hallarían por parte de las poblaciones locales en esta zona un lugar donde asentarse de manera segura a la hora de realizar sus transacciones con los núcleos mineros alrededor del antiguo lago ligustino y de la serranía de Huelva. Ese es el ámbito en el que nos hemos movido. Como hemos visto los asentamientos fenicios, quedaría ahora ver los asentamientos de la población local. Bueno, pues ahora nos vamos al otro ámbito de la zona de Cádiz. Bueno, ya sabéis que Cádiz siempre ha estado eclipsada por el mundo fenicio, pero hay una gran tradición también de trabajos de campo, de arqueología, tanto
sistemáticos como casuales, ¿no? De hallazgos de yacimientos que nos están hablando cada vez más de una potente presencia local, ¿no? En todo el territorio gaditano. Las mismas fuentes siempre hablan de que el héroe civilizador llega a un espacio que es Tartesos, donde hay una lucha por el dominio de la población indígena. En este caso, el 10º trabajo de Hércules, de Heracles, era dominar los ganados de Gerión, ese episodio tan conocido que se desarrolla, según este Sícoro, en el ámbito próximo a Agadir, ¿no? También deciros que en el territorio gaditano tradicionalmente parece que ha estado un poco al margen de los estudios sobre el poblamiento tartésico. Solamente la zona próxima a los esteros del Bajo Guadalquivir han sido de referencia obligada en el estudio de la población tartésica indígena. Veis he traído dos mapas. Uno es del profesor Diego Ruiz Mata, que pertenece a una publicación del Congreso Tarteso 25 años después, del año 93, que es este que veis aquí. Esto ¿se ve ahí el puntero? Sí, ¿no? Veis la concentración de puntos de poblaciones indígenas en el Bajo Guadalquivir y en la zona de Huelva, Sevilla, pero la provincia de Cádiz prácticamente está al margen de todos esos asentamientos indígenas. En el año 2023, en una exposición que hubo de Tartesos, también realizada por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, veis de nuevo cómo el área nuclear de Tartesos siempre se concentra en la zona del Bajo Guadalquivir, de Huelva, pero la provincia de Cádiz prácticamente está al margen de todos esos poblamientos. Sin embargo, hay un dato significativo, y es la concentración de topónimos de raíz indígena en la zona de Cádiz. Este mapa es de Martín Almagro, publicado en 2009, creo, ¿no? Y veis que precisamente la provincia de Cádiz es donde se concentran todos esos topónimos de raíz indígena, ¿no? Curiosamente, la zona más desconocida, ¿no? Y nosotros durante muchos años hemos ido intentando recopilar todos esos datos. Nos hemos leído todas las excavaciones de urgencia que van surgiendo en la provincia de Cádiz y vamos haciendo poco a poco una reconstrucción de todo ese poblamiento. Hoy en día conocemos más de 160 enclaves de la Primera Edad del Hierro, Bronce Final Primera Edad del Hierro, en la provincia de Cádiz, entre los esteros del Bajo Guadalquivir, la zona del río Guadalete y el Guadiaro. Nos vamos a poner de límite al Guadiaro, porque ya los compañeros que trabajan en Málaga trabajan ya a partir del Guadiaro para Málaga. Veis este mapa que hemos elaborado poco a poco. No sé si se ven bien todos esos puntos que vamos poco a poco recopilando del poblamiento de la Primera Edad del Hierro en toda la provincia de Cádiz. Entonces vamos viendo que existe un patrón de comportamiento antes de la llegada de los fenicios y justo en el momento de la presencia fenicia. Traigo aquí un modelo que ya se presentó también en ese congreso de Tarteso 25 años después por los compañeros del Museo Arqueológico de Jerez. Es un modelo clásico en el que ellos hicieron un trabajo de prospección muy intensiva en la zona de los esteros, de la zona noroccidental gaditana, y también el Museo Arqueológico del Puerto de Santa María, por su parte, en los años 80, realizó también prospecciones por el término municipal del puerto, y el equipo del Museo de Jerez presentó un modelo en el que se jerarquizaba el territorio en función a una serie de asentamientos en altura que son una especie de atalayas que se originan en el Bronce Final y que perduran en el tiempo. Muchos de ellos incluso luego llegan a ser asentamientos de época romana e incluso de época medieval. Esas atalayas que pueblan, que están pobladas en el Bronce Final, jerarquizan un territorio y alrededor de esos grandes asentamientos en altura van proliferando, sobre todo a lo largo del primer milenio, una serie de pequeños asentamientos de tipo rural,
que en Málaga se llaman las UPAs, Unidades de Producción Agrícola, que son asentamientos que a partir de la presencia fenicia en la bahía de Cádiz y en el Bajo Guadalquivir van a ir ocupando una zona estratégica que es el fondo de los esteros, de los estuarios, porque son pequeños asentamientos de producción agrícola que de alguna manera necesitan una conexión vía acuática con los comerciantes que están organizando todo el tema del comercio en la zona del Bajo Guadalquivir. Aquí los veis, esos grandes asentamientos en altura, que ellos proponen estos 4, en la zona de los esteros del Cuervo, los esteros de Mesas de Asta y la zona de Évora. Pues este modelo lo vamos a ver también que a lo largo de las investigaciones de todos estos años se va repitiendo, no solamente en esta zona de la campiña de Jerez y del puerto de Santa María, sino que también vamos a ver que se ha documentado también en otros espacios, ¿no? Aquí veis los materiales si Mariano ha hablado de la presencia de materiales indígenas en el yacimiento fenicio de Gadir, yo voy a hablar al contrario, de los materiales fenicios que aparecen en los asentamientos indígenas. Los primeros materiales más antiguos son esos cuencos que se llaman de tipo Peñalosa en la literatura clásica, y una serie de materiales muy clásicos que conocemos ya en los registros de Gadir, que son estos cuencos tipo Tiro 9 y unas copas que aparecen en la bahía de Cádiz en estos momentos, que son las copas tipo Campillo, que ya hablaremos más adelante. Y sobre todo lo que hay es una gran cantidad de material anfórico, que está hablando en esos asentamientos de enclaves rurales del trasiego comercial, ¿no? Porque son enclaves que están en función de esa demanda de productos agropecuarios, ¿no? El material de engobe rojo es muy puntual, muy poco frecuente en estos momentos, pero existen, ¿no? Y sobre todo en momentos ya del periodo orientalizante clásico. Uno de los enclaves fundamental en esta zona es el enclave de Mesas de Asta, que es un yacimiento clásico en la literatura sobre tartesos, pero que va a presentar un comportamiento a la llegada del mundo fenicio a la bahía de Cádiz muy curioso, que vemos que luego se va a repetir en otros grandes enclaves que jerarquizan el territorio alrededor de la bahía de Cádiz. Que vamos a ver también qué ocurre en Medina Sidonia, que es el otro enclave de este tipo que jerarquiza el territorio de la comarca. El enclave de Mesas de Asta son una serie de pequeñas elevaciones, y el asentamiento más antiguo es un yacimiento que tiene una presencia también calcolítica, pero el bronce final se documenta en la zona más alta de este enclave, de una de las mesetas más altas, que se llama Plaza de Armas, que es la máxima elevación que se encuentra ubicada en esta zona de aquí, a unos 81 metros sobre el nivel del mar. En esta zona, Manuel Estevez, que fue el primer investigador que trabajó en el mundo de la protohistoria de Jerez, en los años 40 realizó las primeras intervenciones arqueológicas y precisamente centró su intervención en esta zona más alta porque le parecía que posiblemente Tartesos, lo que sería la ciudad de Tartesos, estaría ubicada en esta zona. Estas son imágenes clásicas de esas excavaciones, pero estos muros que ven aquí no son muros tartésicos, sino que son de época medieval y de época romana. El modelo de Mesa de Asta es muy curioso porque la presencia orientalizante no se documenta en esta zona. De hecho, lo único que aparece más antiguo sobre la roca es bronce final, un bronce final clásico de material a mano, muy característico de todos estos enclaves, aunque el propio excavador dijo que cuando llegó a la roca madre se encontró también 3 huellas de postes alineadas que él interpretó como un fondo de cabaña, pero no encontró ningún resto de mayores estructuras, es decir, que no nos aparece una ciudad con muros rectangulares ni todo lo que se esperaba de una ciudad tartésica clásica. Entre los materiales, porque después de la presencia del bronce final, el siguiente
la siguiente ocupación es de época turdetana, y luego ya romana republicana e incluso medieval. Pero no hay presencia orientalizante en la zona más alta de Mesas de Asta. Sin embargo, aparece entre los materiales de épocas posteriores una cuenta de cornalina que vamos a ver que es de esos primeros elementos exóticos orientales que aparecen en muchos de estos asentamientos indígenas, ¿no? Este modelo, bueno, aquí ven también las vajillas del bronce final de Mesas de Asta, que es de una gran calidad. Este mismo modelo de asentamiento y estas mismas cerámicas aparecen también, como vamos a ver más adelante, en otro de estos ópidas importantes de la zona, que es Medina Sidonia. En la zona oriental de las Mesas de Asta, en la zona más baja de ladera, van a aparecer una serie de pequeñas lomas que se han identificado como la zona posiblemente donde se ubicaría la necrópolis del asentamiento, en la zona occidental. Se han reconocido 4 áreas de posibles necrópolis con material de época orientalizante. Y posiblemente la zona donde aparece el material ya del orientalizante pleno es una zona que se conoce como Rosario 5 o el Palomar, que no es precisamente esa zona más alta, sino una loma mucho más baja en la zona suroccidental del asentamiento. Bueno, aquí ven materiales de la necrópolis de Mesas de Asta, que tiene una secuencia bastante amplia de materiales. Rosario 3 y Rosario 4 es donde aparece el material más antiguo, sobre todo Rosario 3, ¿no? Que aparecen pues, esos materiales clásicos del bronce final de la comarca. Y a partir del periodo orientalizante empiezan a documentarse materiales ya del impacto fenicio. Cerámicas de engobe rojo, las copas tipo Campillo, los cuencos bícromos de tipo Tiro 9 y sobre todo ánforas, cerámica gris, etc. Bueno, no voy a insistir mucho en ese tema. Recientemente, junto con el Museo Arqueológico Municipal de Jerez, hemos intervenido en una zona próxima a Mesas de Asta, que sería la periferia del asentamiento, y hemos podido excavar un poblado completo del bronce final, que estamos todavía trabajando porque de muy reciente excavación, y se llama, es un cerro cercano a Mesas de Asta, como digo, pero muy cerca de la zona de los esteros. Y la posibilidad de hacer este tipo de excavaciones, que hemos podido excavar un poblado completo con 6 fondos de cabaña y 3 silos cargados de material del bronce final y con presencia también en superficie, en los alrededores, de algunos materiales de este tipo que está hablando ya de la primera presencia oriental en la comarca. ¿Qué aparece en el entorno de Aza de la Torre? Pues de nuevo las cuentas de cornalina, que parece ser que son de esos primeros elementos que aparecen en estos entornos indígenas. Y bueno, estamos todavía en estudio del material y bueno, la posibilidad de trabajar en este tipo de poblados rurales, de estos asentamientos, es que nos da una visión de esa arquitectura también indígena, que estamos viendo que es de tradición local. Se trata de fondos de cabaña también. Bueno, fondos de cabaña, no sabemos si son fondos de cabaña porque son grandes oquedades excavadas en la roca, repletas de material cerámico, rellenando grandes fosas de planta muchas veces circular, otras veces no tan circulares. Aquí ven unas imágenes de esas fosas, de esos fondos de cabaña y en concreto veis aquí esta que a mí me parece de lo más curioso, esta fosa que presenta ya una planta con esquinas redondeadas, pero se trata también de una estructura excavada en la roca. Este tipo de arquitectura es la que va a perdurar durante toda la época colonial arcaica en el entorno de Cádiz. Vamos a ver que estos poblados de fondos de cabaña
no solamente los tenemos a finales del siglo IX, sino también del siglo VIII, del siglo VII y en el siglo VI. Es decir, que alrededor de Gadir, a pesar de esa arquitectura de impacto fenicio que ha explicado Mariano, todo lo que vamos a tener alrededor de la colonia de Gadir van a ser este tipo de asentamientos. Hay también otros trabajos que realizó el Museo Municipal del Puerto de Santa María en los años 80. En este caso se trata de prospecciones superficiales en el entorno del arroyo Salado de Rota, que fue objeto de la tesis de licenciatura de la arqueóloga Paloma Bueno Serrano, que se presentó en la Universidad de Sevilla a finales de los años 90. En la que se presentaron 12 asentamientos de tipo rural también de este periodo en el tránsito entre el Bronce Final y el Hierro I, y de todos ellos, con posterioridad, se han ido publicando 2 en concreto que han sido objeto de intervenciones arqueológicas puntuales. Traigo aquí uno de los ejemplos clásicos, muy conocido por todos los que nos dedicamos a este mundo, que es el del yacimiento de Campillo, que es uno de esos yacimientos del entorno del arroyo Salado, que fue objeto de una monografía. Y lo traigo porque Campillo planteó la reconstrucción de una de estas cabañas del tránsito entre el Bronce Final y Hierro I, que el equipo de arqueólogos que lo excavó, no traigo la foto de Campillo, no, es del fondo de cabaña, aquí está. Aquí veis una imagen de la excavación del año 84 del Museo Municipal. Este es el fondo de cabaña de Campillo. Veis que de nuevo es una oquedad de planta circular excavada en el sustrato natural, pero el equipo de arqueólogos que lo intentó reconstruir planteó este modelo porque entre el material que rellenaba esta fosa aparecieron unos restos de enlucido de adobes que hacían esquina, es decir, que eran cuadrangulares, con lo cual ellos plantearon que se trataba de una cabaña de estructura rectangular, en base a esos enlucidos que aparecieran en ese relleno. Entre los materiales, casi todos son materiales a mano del Bronce Final, aparecieron una serie de materiales a torno que identificaron un tipo de vajilla muy clásico en estos asentamientos de finales del siglo IX, principio del VIII, en todo el entorno de Cádiz, que son unas copas hechas en la bahía de Cádiz con arcillas locales y decoradas con bandas bícromas que parecen de tradición oriental, ¿no? También aparecieron pues otras vajillas de engobe rojo y algunas de las primeras ánforas que aparecen en el entorno de la bahía de Cádiz, que son posiblemente de importación de la zona malagueña. Voy a presentar todos esos asentamientos que aparecen en el entorno de Gadir con una secuencia cronológica para que veáis que se va manteniendo ese modelo de poblamiento que es el que vamos a conocer no solamente en el siglo VIII, sino también en el siglo VII. Bueno, me parece que me he pasado Pocitos Chicos, ¿no? Que es otro de los asentamientos que se excavaron también en la zona del entorno del arroyo Salado y Laguna del Gallo, en el puerto de Santa María. En el año 97 se excavó otro de esos fondos de cabaña, en este caso Pocitos Chico, que también ha sido objeto de una monografía sistemática por parte de sus investigadores y que de nuevo presenta el mismo elenco cerámico del Bronce Final con presencia de cuentas de cornalina, parece ser que son objetos exóticos que eran de muy de gusto de la población local, y las copas tipo Campillo con decoración bícroma y los primeros elementos también de hierro. En el siglo VII se mantiene ese tipo de estructuras excavadas en el sustrato natural con materiales. En este caso vamos a ver una progresión de materiales a torno. En este caso es otro de esos asentamientos en el entorno de la Sierra de San Cristóbal, que es el yacimiento de las Beatillas, en este caso del siglo VII, con un porcentaje también pequeño de cerámica a torno,
pero vuelven a repetirse pues ese tipo de materiales. Ánforas, en este caso ya vasos bícromos, que son los que a partir del siglo VII van a aparecer con mayor cantidad en estos asentamientos en torno a Agadir. Otro asentamiento clásico en el entorno de Agadir es el yacimiento del Trobal, también del siglo VII. El Trobal, a pesar de que es un yacimiento muy conocido, es también un pequeño fondo de cabaña en un entorno de un poblado calcolítico, que es otro modelo de asentamiento rural muy característico de la zona gaditana, de toda la campiña. Entre esos silos apareció una fosa con material del siglo VII, pero veis aquí de nuevo que se trata de estructuras también de planta circular y con un único momento de ocupación. El material del Trobal, que también se publicó hace muchos años por el profesor Diego Ruimata y Rosalía Rodríguez, la directora del Museo de Jerez, presenta ya un elenco cerámico característico del periodo orientalizante, donde predomina sobre todo la cerámica gris orientalizante y dos elementos de comercio y de almacenamiento, que son las ánforas y los grandes vasos de almacenamiento de tipo pizoi. Para el siglo VI vamos viendo que vamos evolucionando a lo largo de estos 300 años, ¿no?, de presencia fenicia en el entorno de Cádiz. Tenemos otro asentamiento que, a diferencia del vuestro de Ceuta, no está publicado todavía, pero yo le tengo un especial cariño porque además yo lo estaba excavando cuando vosotros estabais en Ceuta. O sea, en el año 2004-2005 nosotros estábamos excavando en Jerez este asentamiento y nos dio la posibilidad de excavar una enorme extensión, porque es una intervención que se hizo de urgencia en la periferia de Jerez, en el cerro de mayor altura en la población actual de Jerez, que es el Cerro de Monte Alto. Aquí veis una reconstrucción también de cómo era el medio físico en su época, posiblemente un antiguo estero del río Guadalete que se introducía en las proximidades de Jerez. Y la intervención de urgencia, la veis aquí, fue muy extensa. El yacimiento presentaba materiales y estructuras de muchos periodos históricos, pero en una zona muy concreta de este enorme solar nos permitió documentar un poblado completo de fondos de cabaña del siglo VI, fundamentalmente, aunque había también un fondo del bronce final y un silo calcolítico. Documentamos 9 fosas y un silo, todos pertenecientes a un poblado que lo excavamos de forma muy meticulosa y nos permitió, con este sistema de registro arqueológico, veis aquí que se hicieron una serie de cuadrículas, todos los fondos de cabaña se excavaron por cuadrículas de 1 metro. Nos permitió documentar no solamente el relleno de esas fosas, sino que nos permitió ver que muchos elementos cerámicos iban pegando de las diferentes fosas, con lo cual los rellenos de estas fosas no eran o sea, se hicieron en un solo momento, pero no pertenecían al origen de esa fosa. Bueno, es un tema de registro arqueológico que a lo mejor aquí es un tema muy arduo. Os traigo muchas imágenes de esos fondos de cabaña, porque también en muchos de ellos nos aparecieron huellas de postes y otras huellas que no supimos muy bien interpretar, y en este caso esta es la de mayores dimensiones. En este caso apareció una especie de fogón relleno de carbón, que bueno, lo veis aquí, esa fosa rellena de carbones que en algunos casos se han interpretado como pequeños hogares en este tipo de estructuras. El material cerámico en el yacimiento de los Villares tiene una proporción mínima de cerámica ya a mano. Apenas el 10%, no llega al 10% del material es a mano. Estamos ya en el siglo VI, casi antes de lo que llamamos la crisis del siglo VI, porque estamos en el segundo cuarto del siglo VI.
El porcentaje de cerámica a mano es muy poco, pero es bastante considerable. El yacimiento todavía no se ha publicado porque trabajamos en torno a unas 16.000 fragmentos de cerámica y, como digo, muchos de ellos pegaban de los diferentes fondos de cabaña, con lo cual hemos tenido que hacer un proceso de reconstrucción bastante complejo. Pero muy interesante. Aquí veis el material a mano, pero sobre todo, presento también el material clásico de época orientalizante, sobre todo esa cerámica gris, como comentó antes Mariano, todavía con esa tradición local de decoraciones que recuerdan a las decoraciones del bronce final. Las ollas, existían ollas a mano, pero casi todas son ya ollas a torno. Y muchísimos vasos de almacenamiento con decoraciones que también son muy conocidas en el asentamiento de Chiclana, del Cerro del Castillo, con esas estrellas pintadas. Y aparecen por primera vez los lebrillos en el siglo VI, muchas veces pintados, que luego se van a desarrollar en la Segunda del Hierro. El yacimiento de los Villares también cuenta con una gran cantidad de ánforas ya de producción local. No son las primeras que habíamos visto del siglo VIII, que son posiblemente importadas de la zona de Málaga. Y como curiosidad, también aparece un porcentaje bastante significativo de vajilla de engobe rojo, que no es muy habitual en este tipo de asentamientos rurales, y llamativamente también nos aparecieron lucernas de engobe rojo usadas, o sea, con las mechas quemadas. Y uno de los elementos más importantes que nos apareció en uno de esos fondos es este aríbalo corintio, que nos permitió dar una cronología a estos fondos de cabaña en torno al 570, 550 a.C. Elementos de bronce. Sí, vale. Elementos de bronce. Por supuesto, molinos, fusayola. Elementos también que nos han permitido reconstruir el medio ambiente, como una gran cantidad de malacología, restos faunísticos. Me voy al otro ámbito de la Bahía de Cádiz muy rápidamente porque tenemos que terminar, pero quería presentar también que ese mismo proceso que hemos visto en el entorno de la campiña gaditana ocurre también en torno al río Iro. Sin embargo, los yacimientos que estamos conociendo de época orientalizante en el río Iro, que es la cuenca meridional de la Bahía de Cádiz, hemos ido desde el norte hasta el sur. Los yacimientos no son tan antiguos. De momento, la presencia fenicia en esta zona se remonta como muy antiguo al siglo VII. El Cerro del Berrueco es un asentamiento clásico para el estudio de la Edad del Bronce en toda la provincia de Cádiz, pero el Cerro del Berrueco, en el último estrato, el estrato 7, presenta un bronce final y se abandona, no perdura en época orientalizante. Sin embargo, hay algunos materiales en superficie que parece que están hablando de una presencia en época orientalizante, pero de un momento muy avanzado. Sin embargo, uno de los enclaves que más información ha dado en los últimos años son las excavaciones que se han hecho en Medina Sidonia, en la zona más alta de Medina Sidonia, que es el Cerro del Castillo, en cuya base es un asentamiento que ha sido muy alterado por la construcción de un asentamiento romano y luego de un asentamiento medieval, pero en la base los arqueólogos municipales de Medina Sidonia han encontrado materiales del bronce final muy parecidos a los de Mesas de Asta. Pero ¿qué ocurre? Que ese asentamiento del bronce final se abandona. Es el cerro más alto de la comarca, es una especie de cerro vigía que controla el territorio, un territorio muy extenso, pero con la presencia fenicia se abandona. ¿Y qué ocurre? Como habíamos visto en Mesa de Asta, la población se traslada a un cerro cercano de menor altitud, pero posiblemente buscando un espacio mucho más fácil para las comunicaciones terrestres. En este caso se trata del Cerro de las Madres. Aquí veis
en esta litografía de Medina Sidonia. Este es el Cerro del Castillo. La población en época orientalizante se traslada a un cerro de menor altura, pero mejor comunicado por vías terrestres. Bueno, no voy a insistir mucho, pero el material que aparece fundamentalmente en este cerro es del siglo VII. Otro asentamiento rural que aparece en el entorno del río Iro, en la campiña sur gaditana, es el asentamiento de la Esparragosa, con esto ya termino, que fue excavado hace unos años por el equipo del profesor José Ramos de la Universidad de Cádiz. Es un asentamiento también rural del Neolítico, con una pequeña fosa también del siglo VII, con materiales de época orientalizante en este entorno también de la campiña. También se trata de una fosa y nada de arquitectura. Y nada más, para terminar, solamente deciros que la propuesta que se ha presentado de forma habitual para este tipo de poblados son cabañas que no dejan huella en el registro arqueológico. Estas son las cabañas que tradicionalmente se han utilizado en toda la campiña gaditana hasta hace muy pocos años, como forma de vida rural. Os traigo muchos ejemplos porque tenemos una documentación etnográfica bastante abundante de la zona de Mesa de Asta, que aquí veis las cabañas de Mesa de Asta, las de Benalup, incluso con el entramado vegetal, Medina Sidonia y esta reconstrucción que se ha hecho recientemente en Rota, que se puede visitar. Solamente como reflexión, lo que habíamos planteado desde el primer momento, ese impacto fenicio que llega a Cádiz como emblema de colonia fenicia, parece que no tiene reflejo en el territorio indígena. Se sigue manteniendo, por lo menos hasta el siglo VI muy avanzado, esa forma de vida en esos fondos de cabaña o en esas estructuras de entramado vegetal que no sabemos por qué no tienen reflejo en el territorio indígena. Y nada más. Bueno, cerámica, la evolución de la cerámica.